sido una semana esta con visita de funcionarios que integran el Gabinete Nacional del presidente Mauricio Macri a la ciudad de Rosario y a la región. Estuvo el viernes Marcos Peña, el jefe de Gabinete Nacional, y más allá del cargo estratégico que tiene en el Ejecutivo Nacional, Marcos Peña, es quizá uno de los armadores políticos que tiene el macrismo. Por eso hay que seguir con mucha atención sus definiciones, porque prácticamente, a ver, para que a vos te quede claro, tiene el mapa político de la República Argentina prácticamente en su cabeza. Mano a mano con el jefe de Gabinete Nacional, con algunas cuestiones de actualidad, pero fundamentalmente con cuestiones políticas que hacen a la provincia de Santa Fe. ¿Le conviene al gobierno una Cristina Fernández en libertad, sin procesamientos, de cara al año electoral del año que viene? Cambiemos, depende de Cambiemos para el año electoral. Nosotros estamos muy tranquilos en ese sentido, recorremos el país permanentemente y vemos una Argentina esperanzada, entusiasmada, que está pasando un año complejo de transición, pero con mucho entusiasmo para adelante. Y si hacemos las cosas bien y seguimos trabajando en ese sentido, de cara a la gente, resolviendo temas, sentimos que lo que haga la oposición es un problema de la oposición. Lo que no quita que hay que ser muy respetuoso de que hay votantes y todos conocemos mucha gente que adhiere al kirchnerismo, y que hay que ser respetuoso cuando hablamos de unir a los argentinos, también incluye a aquellos que adhieran al kirchnerismo. A veces me da la sensación que hay un deseo de algunos como de que eso no exista más como referencia política, pero eso existe. Ahora, después la situación, si ella es candidata, no candidata, eso ya es un tema que depende de ella o de la justicia en el caso de las causas. Esta semana me decía el gobernador que todavía hay desconfianza en la relación con el gobierno nacional, pese a los puentes de confianza que desde nación y de provincia se han tendido. ¿Cómo es la relación con Santa Fe? Me parece que se ha avanzado en las últimas semanas, algo charlábamos con el gobernador recién. El poder empezar a hacer este trabajo conjunto en materia de seguridad abre una oportunidad. La confianza se construye día a día. Creo que en los principios hubo razones que nos alejaron en esa confianza, pero hoy el compromiso del presidente y creo, por lo que nos ha dicho el gobernador, también del gobernador, es poder intentar fortalecer ese trabajo. Santa Fe es una de las provincias más importantes de nuestro país, es la segunda donde más inversión vamos a generar, más de 46.000 millones de pesos solamente en lo que es transporte. En los próximos años es el lugar por donde pasa toda la producción de nuestro país. Es una provincia muy importante para nosotros, una provincia muy querida para nosotros, una provincia que viene de muchos años de discriminación y que eso hay que revertirlo. Y esperamos que se pueda construir siempre la confianza desde la buena fe y desde decirnos la verdad, de decirnos, poner sobre la mesa los problemas y tratar de encararlos, aun cuando no siempre estemos de acuerdo. Y a casi 10 o 12 meses de un año electoral, desde el punto de vista de Cambiemos, ¿se le va a pedir a Corral que juegue electoralmente el año que viene? Eso depende de su decisión. Lo más importante, creo, también se ha podido avanzar en construir la mesa de Cambiemos en la provincia, que se está trabajando en una lógica de la unidad, de tratar de trabajar cerca de la gente, y a partir de ahí creo que el proceso después de discutir los candidatos se podrá ir dando. Sin duda José Corral es uno de los referentes con más futuro de esta provincia, tenemos un enorme respaldo a su gestión como intendente, pero también como su rol de presidente nacional de la UCR. Pero creo que lo más importante es, a partir de ese avance que se ha logrado este año de construir una unidad, es a partir de ahí pensar no solo un proyecto de cómo respaldar y acompañar el proceso nacional que se ha iniciado el 10 de diciembre, sino también de poder pensar en el futuro, de poder gobernar la provincia, gobernar todos los municipios, la ciudad de Rosario. Creo que en ese sentido Cambiemos tiene una vocación de crecer, naturalmente, y de competir en elecciones. Ya no con un perfil tan pro, sino también integrado a través del frente, como usted habla. Hoy somos Cambiemos, claramente esa es nuestra identidad. La semana próxima estamos lanzando la mesa nacional. Se ha conformado la mesa provincial en casi 20 de las 24 provincias. Se ha avanzado mucho en algo que surgió de la gente, aparte, eso fue lo más importante. Esa posibilidad de unirnos, de construir alternativas, equilibrar el sistema político, y hoy esa es la base para seguir creciendo. No es poco lo que dijo Marcos Peña, fundamentalmente poniéndole un poco de presión a la decisión que el intendente de Santa Fe tiene que tomar, si va a ser candidato a diputado el año que viene o bien se va a quedar al frente del municipio de la ciudad de Santa Fe. A todo esto, hoy Miguel del Cel
ratificó en declaraciones radiales en Rosario que no descarta volver a ser candidato a gobernador en el 2019. Vuelta de página y hablamos del tema económico. Estuvo presentando su último libro en la Fundación Libertad esta semana Martín Tetaz, un economista que viene del radicalismo, pero que es fuente de consulta de diferentes sectores empresarios, políticos en la República Argentina. Hablamos con él y le preguntamos fundamentalmente cómo ve la marcha del modelo económico, de las medidas económicas que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri. O sea, todo parece indicar que el año que viene las paritarias le van a ganar a la inflación, van a recuperar probablemente 2, 3, 4 puntos de capacidad adquisitiva y entonces la verdad que creo que van a mejorar un poco esos indicadores de pobreza. No le veo, sin embargo, y sí estoy un poco preocupado, no le veo tanto dinamismo al mercado laboral. No creo que esté claro, creo que hay un plan de transición para salir de la crisis, pero no veo todavía un plan de desarrollo de mediano y largo plazo que me dé tranquilidad en términos de empleo. Soy optimista moderado, ¿no? Soy optimista moderado. ¿Cómo es esto? Es como que vos arranques en el auto para Buenos Aires, ¿viste? Y te lleve alguien en el auto, vos cerrás los ojos, te quedás dormido y a las 2 horas te despiertan y estás en San Pedro, ¿viste? Y vos decís, mirá, yo ya después de 2 horas tendría que estar un poco más avanzado que San Pedro, pero por lo menos te despertaste en San Pedro y no te despertaste en Paraná, ¿no? Entonces, el problema es que nosotros veníamos en un esquema donde vos te subías al auto, te decían que ibas para Buenos Aires y a las 2 horas estabas en la ciudad de Santa Fe. Y ahora te están diciendo, no, mirá, vamos para Buenos Aires. Este es el rumbo es el correcto, el camino quizás yo hubiera elegido otro, quizás hubiera ido a otra velocidad, en ese sentido es que soy moderado en mi optimismo, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, pero en general el camino es el correcto. Si el camino es el correcto, entonces, ¿cuáles son las acciones que hubiera puesto él en marcha si hubiera estado en el lugar de Alfonso Pratgay, por ejemplo, o algún lugar en el Gabinete Nacional? Tetaz decía. Hay muchas cosas que hubiera hecho distintas. Por ejemplo, el tema de yo la convergencia, una inflación más baja, lo hubiera hecho mucho más fuerte y probablemente no habría tenido tanta inflación en el primer semestre porque, por ejemplo, viste que el Banco Central lo que hizo es, nosotros veníamos financiando al Tesoro, el Banco Central le prestaba plata, le daba con la maquinita para que básicamente el Ejecutivo pudiera pagar sueldos y salarios, le daba con la maquinita. Y lo que hizo Sturzenegger fue no cortar del todo la maquinita. O sea, bueno, vamos a frenar un poco. El año pasado, ¿cuánto les dieron? 160.000 millones de pesos. Le vamos a dar lo mismo, que como hay 40% de inflación, en realidad es bastante menos, pero no es que lo cortamos a cero. Es decir, cerraron la canilla de la emisión, pero no la cerraron del todo. Sigue habiendo bastante emisión y entonces eso le pone un piso a la inflación que es más difícil de bajar. Yo lo hubiera cortado y también el tema de subsidios no lo hubiera manejado. Yo hubiera sido mucho más drástico en el tema de subsidios con la clase media que puede pagar subsidios y mucho más generoso con los que no pueden. Es decir, me parece que el camino era que terminar con todos los subsidios, así fuera un shock y ese shock hubiera implicado aumentos de 800, 1000 o el que fuere, pero es inadmisible que en una sociedad el Estado le esté pagando la luz y el gas a gente que tiene capacidad para hacerlo y que después con esos excedentes capaz que se compra un auto o gastan un montón de cosas que en realidad tendrían que estar puestos en otra prioridad. En Ciudad de Buenos Aires, como las tarifas estaban tan bajas, el impacto proporcionalmente pegó mucho más, en cambio en Santa Fe y en Córdoba en realidad pega menos. Al revés, hubiéramos tenido probablemente un panorama mucho más equitativo a nivel de región, de interior del país respecto a Ciudad de Buenos Aires, lo que terminó pasando. La mirada de Tetaz con respecto a el modelo económico, las medidas o la salida de los subsidios. A ver, bonos, paritarias, impuesto a las ganancias, discusiones que se vienen, proyectos que incluso el propio gobierno ha fogoneado. Margen para reapertura paritaria no hay, claramente, porque desde que se cerraron las paritarias, salvo los que arreglaron paritarias desde muy temprano, probablemente el gremio docente que cerró la paritaria en febrero, en el resto de los gremios la inflación desde que se cerró la paritaria no hizo más que bajar. Entonces, vos para reabrir las paritarias tenés que tener un argumento como que sea un argumento de sorpresa. Mirá, yo cuando hice la paritaria, la inflación era 2%, se disparó a 4%. Eso es un argumento para reabrir. Ahora, si vos cerraste la paritaria con inflación de 4 y después bajó a 2 y ahora a 1,5, no tenés mucho argumento para reabrir paritarias. Ahora, es verdad que en muchos gremios, pero no desde la paritaria, porque desde la paritaria en realidad vienen ganándole las paritarias a la inflación. Desde mayo,
junio, desde que entraron la mayoría de las paritarias, vienen ganando las paritarias. Pero los primeros meses, diciembre, enero, febrero, fueron 3 meses durísimos. Todavía no habían entrado las paritarias, todavía no se habían negociado y en las paritarias no se llegó a incluir toda la recomposición de lo que se había perdido en esos meses. Y entonces, bueno, parece razonable que hay muchos sectores de la economía que pueden realmente pagar un bono. Yo el otro día discutía con el presidente de la Unión Industrial Argentina y le decía, mirá, la verdad que realmente pueden buena parte de los industriales que remarcaron pagar un bono, porque si pagaron una paritaria de 34 o 35% en promedio y remarcaron 40, me parece que hay un poco de margen para pagar un bono. En cualquier caso, además ese bono me parece que de alguna manera descomprime la próxima paritaria. Fíjate lo que pasó en el sindicato de empleados de comercio, que ellos habían negociado semestral la paritaria, de marzo a septiembre, y luego abrían de vuelta en septiembre. Y cuando abrieron terminaron completando 39% anual. Es una paritaria muy buena, es de las mejores paritarias. Entonces, claro, ese sector ya no tiene el bono. Entonces, eso te termina de confirmar que lo que está pasando es que aparece el bono como complemento para que la paritaria del año que viene venga un poco más suave. Me parece que el impuesto a las ganancias es el mejor impuesto. Lo que pasa es que un problema que hubo en toda la campaña es que los 3 candidatos prometieron al mismo tiempo bajar impuestos y subir gasto público. Y la verdad que eso no se puede hacer, digamos. Es decir, una de dos, ¿no? Pero lo que pasa es que la gente tiene cierta ilusión fiscal. La gente quiere más gasto público, la gente quiere que le bajen después los impuestos a ganancias, pero nadie dice cómo se financia ese agujero. Entonces, más gasto y menos impuestos es una cosa que es inviable. Uno de los candidatos picó en punta prometiendo que iba a bajar esos impuestos. Los candidatos que venían atrás tenían 2 caminos. Uno era decir que eso no se podía hacer y que el candidato que prometía bajar el impuesto estaba haciendo demagogia, y la otra era decir, bueno, prometamos todo lo mismo y que sea lo que Dios quiere. Pasó lo segundo, ¿no? Bien, Martín Tetaz fue conocido públicamente fundamentalmente a partir del incidente que protagonizó Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio Interior, quien lo increpó duramente en un programa de televisión en Buenos Aires, en agosto pasado. ¿Te acordás? No te lo digo como invitado. No se me ocurre decir que miente. No se me ocurre, no se me ocurre. En realidad sos un idiota. No se me ocurre. Y si sos un idiota, vos sos un irrespetuoso. Con idiotas vos no sos un hablo, así que irrespetuoso. vamos por otro lado. Bueno, vos sos un irrespetuoso. Con este idiota no hablo más. Sos un irrespetuoso. Con ¿No este encontrás una idiota respuesta? no hablo Yo no más. te falté el respeto. Tranquilo, Sos un tranquilo, me dijo mentiroso. Sos un irrespetuoso. Tranquilo. Estás mintiendo si decís que hubo 10%. Con este idiota no hablo más. Sos un irrespetuoso. Bueno, entonces no hable más la boca. Vamos a... Mirá, la verdad que es una cosa, un episodio lamentable. Yo creo que se vio todo, ¿no? Así que huelga que mucho las explicaciones. Básicamente el problema es que hasta ese momento me parece que no había habido alguien que se hubiera plantado haciéndole las preguntas correctas. Entonces, mal que bien en los canales en los cuales había estado, usaba mucho su cintura política para salir de las preguntas, usaba mucho la chicana y yo no le di chance de escaparse. Fui con preguntas muy concretas y le demostré con 3 preguntas que era mentira, que la inflación había... Lo que todo el mundo sabe, digamos, ¿no? Porque es una pavada que yo tenga que estar demostrando que la inflación no fue 10% por mes. Entonces, pero básicamente lo que faltaba era un argumento que lo descolocara en cámara y me parece que pasó eso y no supo cómo reaccionar. Martín Tetaz en su paso por Rosario, por supuesto también en Mesa Política. Me voy a la pausa con este dato, al margen de la crónica, información en off. Conversaba esta semana, antes del programa, con un integrante del Frente Progresista, activo hombre del Frente Gobernante, que incluso tuvo una activa participación en el gobierno de Antonio Bonfatti y hoy también lo tiene desde otro lugar. El Frente Progresista no existe tal como está. Y hay un sector del radicalismo, el que está aliado al gobierno de Lifchis, que le está pidiendo al gobernador que se defina en cuanto al tema de la fecha de las elecciones. Y le piden al primer mandatario que en vez de desdoblarlas, las unifique con los comicios nacionales. ¿Para qué? Para que los otros correligionarios se definan si pegan el salto definitivamente a Cambiemos o se quedan en el Frente Progresista. Esto seguramente se va a dar en los próximos días, aunque Lifchis ya en esta mesa dijo que la definición de los comicios y cuándo se va a hacer seguramente la tome sobre fin de año o principios del año que viene si es que le queda tiempo. Lo que sí ya se sabe, incluso en un encuentro el lunes a la noche, los integrantes del Frente ya lo definieron, que Antonio Bonfatti será el candidato, el primer candidato en la lista de diputados nacionales para el año que viene. Y el segundo lugar será para el radicalismo. Y aquí viene la pelea. ¿Quién será
el segundo de la lista del frente. Luis Contigiani, el ministro de la Producción, con un alto perfil en el gabinete de Lifchis. Dicen que el ex vicegobernador Jorge Gen también se anota en la pelea, porque claro, los del norte reclaman que esa lista tenga también un peso más santafesino, más norteño. Bonfatti del sur, alguien del norte. Ya la cosa ha empezado a correrse fundamentalmente en cuanto a los tiempos electorales. Y en el frente gobernante hay algunas cuestiones que también ya hacen ruido. Pausa, después el café con David Narciso y algo más para compartir en esta noche de Mesa Política en la pantalla del 3.